privado, por eso vamos a ver que hasta el decreto legislativo 1410, que vamos a ver regresando del almuerzo o en el break que vamos a tener, ya voy a almorzar esta hora. En esa norma se habla, por ejemplo, del hostigamiento, del acoso, que es una típica forma de violencia de espacio público. Esa no está hecha para el ámbito privado, está hecha para el ámbito público. Entonces vamos a ver que esta forma de esquematizar es súper importante porque nos va a ayudar a entender un montón de modalidades de violencia. Doctora, una consulta. En el tema del acoso, del hostigamiento sexual en los espacios públicos, tengo entendido que hay una ley y hay un protocolo a cargo del Ministerio de la Mujer. Esto es se aplica, en todo caso, si hay un acoso o hostigamiento sexual en espacios públicos, porque la ley así lo dice, acoso sexual en espacios públicos. Al momento de denunciar, tengo entendido que no está específicamente regulado en el Código Penal como tal, a fin de poder hacer uso de una situación ilícita con respecto al agresor y sin embargo, al momento que se da un hecho como ese, uno acude a ese marco legal o acude al marco de la 3034. Ahora vamos a ver, digamos, cómo funcionan las expresiones de violencia, vamos a ver la nueva regulación del acoso, pero a la pregunta que plantea su compañera. Hay distintas formas de violencia que tienen una regulación especial, que no quita que el marco general del proceso se les aplique. El ejemplo clásico es el hostigamiento sexual, inclusive antes que el acoso en los espacios públicos. El hostigamiento sexual tiene una norma que data del 2003, hace 15 años, una norma especial. Sin embargo, varios de los principios aplicables de la 3034, con varias medidas, son aplicables de forma supletoria. Lo mismo pasa con el acoso en espacios públicos, una norma especial que data de marzo del año 2015 y varios de los principios de esta norma, la ley 3036-4, deberían aplicarse. Lo mismo pasa con la normativa contra trata, que tiene una norma especial además de las sanciones penales. Tiene toda una lógica, pero también está llamado a que la ley 3036-4 ampare sus procedimientos en lo que sea pertinente. Lo mismo para la violencia sexual. Por ejemplo, proponer un caso de violación, o vamos a ver los llamados antes actos contra el pudor, que ahora se llaman tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, en general, la idea es que este marco es un marco de referencia, que debe inspirar una aplicación supletoria de todo el marco primero que se ha ido generando. Y es más, lo que está pasando es que estamos teniendo que modificar ese marco. Lo que ha pasado en la última semana, con el decreto 1410, que se acaba de reformar recién la quincena de septiembre, es que la ley de hostigamiento sexual se está cambiando por la ley 3036-4 para poder tener los principios de protección que la ley 3036-4 tiene y que la norma especial no tenía. Lo mismo le va a pasar a la norma de espacios públicos, lo de acoso en espacios públicos, y lo mismo tiene que pasar en todas las normas, porque hay que facilitar esta integración entre la normativa especializada y el marco de la ley 3036-4. Esta conexión que nos plantea su compañera no la hace todo el mundo, y por eso es que se está teniendo inclusive que reformar el marco normativo para hacer más claro que los principios de la ley 3036-4, por ejemplo, la medida de protección de las que vamos a hablar, entran también en el procedimiento de hostigamiento sexual o en el procedimiento de hostigamiento por espacios públicos y demás. Pero no hay que perder de vista, y con eso diría que hay que enfatizar una idea de fuerza, es que el hostigamiento en general, como otras formas de acoso y como otras formas de violencia, deben tener como marco a esta norma, la ley 3036-4, en todo lo que se refiere al lado de la columna izquierda. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos un esquema procesal que ha variado, que nos va a llevar a revisar lo que ha señalado su compañera. Cuando ella se refería al hostigamiento en espacios públicos, al acoso en espacios públicos, antes teníamos un problema porque la gente no sabía encajar acá. Pero era claro que sí debía entrar por acá. Ahora el problema se solucionó hace 2 semanas porque se han creado nuevos tipos penales exactos. Pero creo que esta diferencia sí nos debe llevar también a tener una claridad en cómo funciona el proceso. Porque el proceso tiene 2 grandes etapas. El proceso especial de estos casos tiene una etapa tutelar y una etapa penal. Y hay que entender sus particularidades. La etapa tutelar está pensada en la víctima. El centro de la acción estatal es la víctima, mientras que en la parte penal, el centro de la acción pública es la persona agresora, porque recuerden, artículo 139 de la Constitución, hay que garantizar los derechos al debido proceso a toda persona que es llevada a juicio. Entonces, cuando ella dice, no, pero es que el derecho contradictorio, yo les pregunto,
todos los derechos del debido proceso, sin ninguna relativización. ¿Dónde los tengo yo que garantizar? ¿En esta parte que tengo aquí en verde o en esta parte que tengo aquí en azul? Les pregunto. En todo. ¿En todo? ¿Sin ninguna diferencia? Cuando yo, por ejemplo, digo relativización del contradictorio, ¿dónde puede ser posible? ¿La parte penal o en la parte tutelar? Porque, avanzo, la parte tutelar tiene una finalidad bien clara. Su finalidad es la víctima y resguardar su seguridad y su integridad. La parte penal es la que tiene como finalidad imputar una sanción. Y no tienen la misma lógica. Estamos hablando de una continuidad, pero también hay lógicas diferentes. Yo les pregunto, ¿dónde es que yo tengo que guardar todas las garantías procesales para imputarle a alguien un delito? En la tutelar, la primera etapa, en la penal. En la penal. Porque la penal es la que va a terminar con una condena. ¿Cuál es la meta en la etapa tutelar? Proteger a la víctima. Proteger a la víctima. Sí, pero hay un punto importante acá, que hay una etapa preliminar a cargo del... En el caso, por ejemplo, estamos hablando de menores de edad, fiscalía de familia. En el caso de que exista un delito dentro de lo que es una situación de violencia contra la mujer o integrante, estamos hablando de la intervención de la fiscal de penal. Entonces, hay una situación acá, una etapa preliminar a cargo del Ministerio Público que tiene que ser investigada. Claro, pero eso es penal. Está bien, pero eso es previo a las medidas de protección que se dicten dentro de... Por eso, nuevamente, hay que diferenciar penal de tutelar. El proceso tutelar, ¿en quién se hace? ¿En quién está diseñado que recaiga? Ya, en la víctima. ¿Pero en qué órganos? ¿Qué órganos son los que son propios del procedimiento tutelar, de acuerdo a la nueva ley? ¿El juez de familia? Juez de familia y policía, ¿no es cierto? Pero también puedes denunciar a Ya, ahora puedes denunciar donde más, pero la lógica es policía, fiscalía o juzgado, todos rebotan en 24 horas, ¿a dónde? Al juez de familia. Al juzgado de familia, porque la lógica de la intervención del juzgado de familia es ¿cuál? Protección. Ya. Cuando yo tengo, por ejemplo, un caso de violación de menor de edad y se apersona la fiscal de familia, que porque por ley tiene que intervenir, ¿eso qué es? ¿Tutelar o proceso penal? Ahí también tiene que apersonarlo. Es penal. Eso es proceso penal. Lo único que haces es asegurar la protección diferenciada que tiene una niña o un niño o un adolescente. Voy a cortar un poco acá para... ¿Tienes tu control para hacerle un stop? Voy a dibujar acá algo para que quede claro. No puedo con esto. Muy bien. Vamos a hacer el esquema del Vamos a hacer el esquema del proceso para que quede claro. Yo tengo una entrada al sistema, la clásica, la Policía Nacional del Perú. Vamos a ver que de acuerdo a la última norma, el decreto legislativo 386, ahora yo puedo entrar también por las fiscalías. Pueden ser penales o de familia, ahora lo vamos a ver. Y puedo entrar de frente por los juzgados, inclusive. Pero en la vía tradicional, entra por la policía y ¿dónde voy? Buenas noches. Al juzgado de familia. Y luego tengo la división clásica. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos a encontrar. Muy bien. Y luego tenemos la división clásica de falta o delito. Falta ahora serán los menos, como hemos visto, y acá delito serán los más. En falta, ¿a dónde voy? Juez de paz. Juzgado de paz letrado. Y en delito, fiscalía penal y juzgado penal. De acuerdo al cuadro que vimos hace un momento, ¿cuál es mi etapa tutelar? ¿La que está en negro o la que está en rojo? La que está en negro. Esta es mi etapa tutelar.
es mi etapa de sanción? La de rojo. La de rojo. ¿Esto siempre es lineal? No, no siempre. Esto sirve para fines explicativos. Porque yo puedo entrar de frente acá al sistema. Puedo entrar por la vía de una fiscalía penal. Puedo entrar al sistema. Pero sin embargo esa fiscalía penal está actuando solo como una recepción de la denuncia. Está actuando en la etapa tutelar. Hay casos, ahora vamos a ver con la nueva reforma, en que la policía ya no solo hace esto que está acá. Manda al juzgado de familia. Vamos a ver que con la última reforma del 386 hay casos en donde la policía hace esto. Manda simultáneamente al juzgado de familia y a la fiscalía penal. Cuando la policía hace eso, ¿en qué está? ¿En etapa tutelar o en etapa de sanción? Lo hace en la etapa tutelar para que se inicie acá el procedimiento de sanción, que se va a correr en paralelo con la decisión del juzgado de familia. ¿Me hago entender? O sea, no es lineal, pero sí interesa que todas y todos tengan claro que son etapas distintas. No sé si esa parte ha quedado clara. Por ejemplo, cuando yo tengo una denuncia por un delito, entro a la policía.